Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo, Reverendo señor Delegado Episcopal para las Cofradías, Concejal del Ayuntamiento de Santander, queridos hermanos mayores y miembros de las Cofradías, señoras y señores, muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en este sagrado lugar para dar inicio al pregón de nuestra Semana Santa, un tiempo especial en el que recordamos y vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa no es simplemente una tradición religiosa, es un recordatorio de la entrega total de Cristo por amor a nosotros. Es una oportunidad para profundizar en la fe y para renovar el compromiso de seguir sus enseñanzas. Durante estos días, las procesiones, las oraciones y las lecturas nos invitan a sumergirnos en la pasión de Cristo. Cada imagen, cada paso y cada procesión nos recuerdan el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros, su deseo de salvarnos y su infinita misericordia. La Semana Santa nos tiene que llevar a renovar nuestro compromiso como cristianos. Que esta semana sea un tiempo de encuentro, de conversión y de crecimiento espiritual. Gracias. Ahora paso a presentar a nuestro pregonero de este año. El reverendo señor don Constantino Bada Prendes es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, asturiano, nacido en San Martín del Cardo, licenciado en Filología Románica Francesa por la Universidad de Oviedo. Fue ordenado presbítero en 2004, licenciado summa cum laude en Estudios Eclesiásticos, licenciado summa cum laude en Teología Bíblica, especialidad de Arqueología Bíblica en el Pontificio Instituto Bíblico. Habla y escribe fluidamente varios idiomas modernos, traduce otros y varias lenguas muertas. Actualmente es jefe del Departamento de Sagrada Escritura y Teología Sistemática del Instituto Superior de Estudios Teológicos de Oviedo, donde es profesor de Sagrada Escritura. Profesor de Sagrada Escritura del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, guía espiritual para la custodia franciscana de Tierra Santa y guía bíblico-arqueológico en varias rutas en Grecia, Turquía, Egipto y Jordania. Colaborador en programas de cultura religiosa en medios de comunicación en Asturias y Panamá. Imparte conferencias y cursos de formación diocesana en varios países. Sin más, don Constantino. Excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de Santander, don Arturo Pablo Ros, reverendo prelado, delegado episcopal, acabo de anotarlo porque no lo tiene anotado y no quería yo pasar su nombre, que no lo tengo anotado, pero un saludo. Gracias por estar aquí. También a todos los presentes, los presidentes de las cofradías, penitencial de Santander, a don Jorge Rivero, de modo especial, que me ha presentado, a los hermanos y hermanas cofrades en general, y también un saludo muy especial al señor Francisco Arias, concejal de Turismo aquí presente. Como no ha de ser de otro modo, quisiera yo comenzar este pregón agradeciendo la amabilísima invitación de la Junta de Cofradías de Penitencia de Santander, que este año 2024 ha señalado a mi persona el gran honor que lo es de ser el pregonero de la Semana Santanderina, Semana Santa Santanderina. Se da además, creo yo, la feliz circunstancia de que un servidor es ya un pregonero de Cristo, que dicen ahora full time, o lo que es lo mismo, a tiempo completo. Lo de pregonero a tiempo completo es que, como ya se ha dicho, y en palabras más llanas, pues soy sacerdote de Cristo, lo más importante de todo ese currículum. Un día en Avilés, después de leer ese y más que hay en ese currículum, decía una señora, pues chica, es muy agradable, que fue el mejor comentario que hicieron al margen curricular. Pues eso, que soy también profesor de Sagrada Escritura y de Teología y de Lenguas Bíblicas en los centros asturianos y también entre los alumnos,
cuento con los queridos seminaristas de esta diócesis y de vez en cuando, pobrecillos, les hablo también en arameo. El pregonero era antiguamente en España y en sus virreinatos hispanos, que no colonias, como algunos ágrafos dicen últimamente, el oficial público que en alta voz daba difusión a los pregones para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber a una población concreta. Los pregoneros oficiales o públicos tienen además ya su precedente en el mundo romano, en los llamados precones, de ahí viene lo de preconizar. Entre sus atribuciones estaban la llamada al silencio, con una expresión muy típica, favete linguis, guardad silencio, que aparece en un verso de la Oda tercera de Quinto Horacio Flaco. Lo de Flaco es apellido, no estado físico. El poeta pedía en este caso que se guardase un religioso silencio para escuchar las verdades morales que iban a ser enunciadas. Desde luego, en esta ocasión, la que nos ocupa, no hace falta alguna pedir silencio en este maravilloso foro. El pregonero creo que ya está lo suficientemente presentado y el pueblo destinatario parece más que atento a su palabra a pregonar. Así que, sin más demora, entremos en materia. La tarde del Seder, y Seder significa orden en hebreo, es el nombre con el que los judíos llaman a la cena pascual, en la que todo está rigurosamente ordenado, pues se trata de la tarde más solemne del año para ellos. Con anticipación en las casas ha sido retirado todo pan fermentado y ha sido guardada la vajilla ordinaria, porque para la fiesta se utiliza una vajilla especial. Se prepara la fuente del Seder, o sea, el plato, y se ponen las copas en las que se servirá el vino, como signo de la alegría que reina en ese momento por doquier. Se acercan a la mesa las sillas, que ahora son desde luego mucho más cómodas que aquellos triclinios que se utilizaban en el tiempo de Cristo. Para iniciar la ceremonia se sirve la primera copa de vino, que se bebe mientras se pronuncia una oración de alabanza. El padre de familia generalmente moja entonces la verdura en agua salada, son las llamadas las hierbas amargas. Pronuncia una bendición y le da un trozo a cada uno. Luego reparte un panácimo del que separa la mitad para después de la cena. Es el momento en el que se inicia la cena propiamente dicha. El padre de familia dirige la invitación también a los que tienen hambre y a los pobres. Vamos, nuestra Cáritas actual. Se comparte así lo que se tiene. Se sirve entonces la segunda copa. Es este el momento en el que el menor de los asistentes pregunta sobre la razón por la cual se celebra en esta forma concreta la fiesta, la llamada Pesaj, la Pascua. Puede que el mismo niño Jesús fuese el encargado de hacer esta oración muchas veces, que se pregunta en el contexto familiar en esa cena. Y si les dije que antes que en ocasiones yo hablaba a los seminaristas en arameo, a ustedes ahora, si me permiten, les quisiera hablar un poquito, solo un poquito, en hebreo. Ma'nishtana halayla hatze mikol halilot. Porque esta noche es tan diferente a las otras noches. Y todos responden, Abadin ayinu lefago ve Mitzrayim ve Adonai Elolam Elohenu otzienu. Un día fuimos esclavos del faraón en el Egipto. Entonces nos condujo el Señor eterno, nuestro Dios, fuera de allí. Esta es la pregunta emocionada que da comienzo a la celebración de la Pascua judía y que, pronunciada por un miembro de la familia, inicia una de las oraciones judías más queridas. A partir de ahí se desencadena el recuerdo, la memoria agradecida, la narración de la historia de un pueblo que no olvida y vuelve a los orígenes, a las fuentes de su esperanza y al hecho singular que marcó un antes y un después en su historia.
Lo hace de un modo que avanza en espiral y no olvidando el punto de partida, cada vuelta supone un avance en un proceso imparable que le empuja siempre, siempre hacia adelante. Es un memorial que ellos llaman Cicarón y que mantiene viva la fe y la esperanza de la venida de un Mesías que, aunque para nosotros ya vino, lamentablemente para ellos aún no ha venido. Por eso en el arte, cuando la iglesia y la sinagoga van juntas, a la sinagoga la representamos, no sé yo si muy respetuosamente en clave de diálogo interreligioso, como una mujer que lleva una venda en los ojos, es decir, ciega a la luz, a esa luz que es Cristo, como nos decía el Evangelio de Juan el pasado domingo cuarto de Cuaresma o domingo letare. Pero hoy, y aquí, y con ustedes, yo quiero hablarles de la memoria agradecida del devoto cristiano santanderino, de un devoto que no olvida tampoco, que no avanza en espiral sino en línea recta hacia un futuro cierto, pero como hacían nuestros predecesores en la fe en el Dios Padre Jesucristo, o lo que es lo mismo, nuestros hermanos mayores, los judíos, tal como los llamaba San Juan Pablo II, Papa Santo, de quien tuve la suerte de ser diácono durante un año en mis estudios en Roma, nosotros tampoco olvidamos. Este pueblo de Santander tampoco olvida. Los cristianos no olvidamos de dónde venimos, para no errar el camino hacia el lugar de destino al que nos dirigimos, o para decir mejor, según qué casos, al que a veces nos llevan, aún sin quererlo. Echar la vista atrás ayuda también a que nosotros veamos el pasado como un tiempo de gracia y el presente también como un punto muy particular en el que nosotros vemos lo que es un kairos, que luego diré lo que es. Ciertamente, y en resumidas cuentas, mis queridos amigos aquí presentes, la Semana Santa de Santander avanza hacia una fecha muy importante, en línea recta y muy cercana, apenas 6 años en adelante, que será desde luego un gran kairos también para esta diócesis. Ya todos sabemos que para el año 2030, como dicen ahora, 2030 que decimos nosotros, ya solo faltan 6 años. El mundo se ha marcado un plan y ese plan se ha dividido en 2 números, como acabo de decir, la Agenda 2030 tan famosa, agenda loable en ciertos puntos e intenciones ciertamente, controvertida en otros y desde luego nada cristiana en algunos de sus postulados concretos que, aunque luzca bonito ese pin tan colorido en las solapas de tantos, no deja de tener sus sombras y algunas tan oscuras, me atrevo a decir, como interesadas. En esta línea, en Francia, sabrán ustedes, porque la habrán escuchado en los medios de comunicación, acaban de incluir en la misma Constitución el derecho al aborto como un derecho inalienable, constitucional, que sinceramente yo no sé dónde han podido encajar en el país de la liberté, égalité et fraternité, el derecho a la vida de los humanos no nacidos, en este principio añadido que conculca dolosamente el primero de los derechos humanos reconocidos como el más básico, es decir, el derecho a la vida misma. Para celebrarlo por todo lo alto, hasta han iluminado la Torre Eiffel, imagino que de un glamuroso tono rojo sangre Madame la Guillotine, que va a ser muy trending, va a ser muy a la mode, que dirían ellos, y que ciertamente me ha sorprendido. En nuestra cultura de las sociedades que se declaran orgullosamente del bienestar, igual a alguien se le ha olvidado considerar que para estar bien, a lo mejor, digo yo, habría que como premisa básica, al menos dejar que te permitan estar. Dentro de unos pocos años, cuando a algún francés le pregunten aquello que todos estudiamos, ¿comment ça va? ¿Qué tal estás? Imagino que responderán con lo que va a ser un clásico, Pas mal, je suis né. Pues nací, que no es poco. Pero dejando al margen esa otra agenda, esta diócesis de Santander, y vuelvo al tema,
tiene una preciosa agenda propia porque en el venidero 2030 les invito a celebrar otra cita religiosa y muy importante, nada más y nada menos que la conmemoración de los 500 años de existencia de la Semana Santa santanderina. De vez en cuando a todos nos conviene echar la vista atrás, decía yo, para hacer cuenta agradecida de lo vivido y dar gracias a Dios por una historia que nos ha traído hasta este momento preciso en el que ahora nos hallamos y se halla esta diócesis norteña de Santander llena de esperanza. Hagamos pues un pequeño viaje en el tiempo. Acompáñeme. Corría el lejano año de 1530, cuando la Cofradía de la Santa Veracruz, Hermandad de Luz y Sangre, iniciaba la primera tradición procesional santanderina, marcando un hito en la historia devocional de la ciudad y sacando a la calle 6 pasos, nada menos que 6 pasos, el día de Jueves Santo, a la sazón, la oración en el huerto, Jesús atado a la columna, el ex homo, Jesús con la cruz a cuestas, San Juan y la Virgen de la Soledad o de los Dolores. Esta cofradía estaba vinculada al antiguo convento de San Francisco. Bien sabemos cómo desde casi sus inicios les ha gustado a los franciscanos, siguiendo la estela de su fundador, el Poverello de Asís, representar al exterior los misterios de Cristo, comenzando ya por su mismo nacimiento en los famosos pesebres que hoy protagonizan la escenografía navideña en los lugares donde aún hoy día se nos permite, que no en todos. Y digo esto porque no sé aquí en Santander, pero en muchos colegios de Asturias, por ejemplo, se celebra el Halloween con un furor inusitado, como si no hubiera un mañana, vamos, los hitos de brujas, vampiros, telarañas, tal colegio, petadísimo que dicen ahora. Pero en Navidad, nada de belenes, que no son laicos. Brujas y vampiros se ve que sí, son laicos. El niño Dios no es laico, no se puede poner. Una amiga, que es una antigua alumna que yo he tenido, me decía estas Navidades, ahora es felizmente maestra, que le habían enviado un comunicado que decía que invitaban al claustro profesoral con sus niños a cantar villancicos que fuesen villancicos laicos. A ver, que yo, dicho Román Paladino, vamos, la cosa más tonta que yo jamás he escuchado a propósito de los villancicos de Navidad. Como hagan la semana gastronómica de arroz con pollo, lo harán sin arroz y sin pollo, imagino. Sacar a la calle 6 pasos de Semana Santa en la primera mitad del siglo XVI suponía por aquel entonces poner en la calle un modernísimo y muy novedoso audiovisual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se celebraba hasta entonces puertas adentro litúrgicamente hablando. Imaginemos aquella escena lejana en el tiempo, en estas calles de Santander, la sorpresa de los viandantes y devotos al ver en las calles tal número de pasos, iluminados por hachones encendidos y otras luminarias propias del tiempo, sin móviles de última generación para captar el momento y compartirlo en las redes sociales de hoy día. Los presentes disfrutaban de las emotivas escenas de piedad, mientras las imágenes quedaban grabadas no en la nube, sino en la retina y en sus memorias para ser recordadas devocionalmente ya todo el año. Uno puede imaginar, y se imagina, el sonido del frufru de los vestidos de época, el ruido del pisar de aquellas botas sobre el pavimento empedrado y aquel murmullo de las oraciones musitadas en penumbra y en la calle, como en esas imágenes de los pintores del claroscuro, retratando modas y usos de aquella época. Y en este caso como una estampa de las maneras procesionales más antiguas de la devoción cántabra. Hacemos un salto en el tiempo y 130 años más tarde, desde 1656 o quizás 1657, tenemos noticias de que el desfile procesional santanderino aumenta, incluyéndose dentro de la Semana Santa también
las procesiones del Viernes Santo, con la procesión del Santo Entierro. 3 representaciones salían entonces a la calle: el Cristo yacente en su urna, la imagen de San Juan acompañando y la Virgen de la Soledad, Reina Dolorosa del Viernes Santo. Con el paso de los años, y ya en el siglo XVIII, la cofradía de la Vera Cruz, que dio inicio a la Semana Santa en la calle, desaparece y sus imágenes quedan bajo custodia del propio ayuntamiento. Este las guardará hasta ponerlas en manos de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. En archivos relativos a la burguesía mercantil santanderina se conservan noticias de su existencia, también de otras cofradías en esta ciudad, además de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, aunque a ciencia cierta no sabemos si contaban con pasos procesionales y si, por otra parte, participaban de modo activo en las procesiones de Semana Santa de la ciudad, que bien pudiera ser en algunos de los casos. En los documentos he visto que salen a colación la Cofradía de las Ánimas, Santísimo Sacramento, Virgen del Carmen, Virgen de la Concepción, Virgen de la Consolación, la Misericordia, el Socorro, Remedios, Rosario, San José y Santa Rosa de Viterbo. Ya ven que por cofradías no quedaba. Habrá que esperar al año 1778 para que la Orden Tercera se vea acompañada de una nueva cofradía en las salidas procesionales, la Real Hermandad Sacramental, también llamada la Milicia Cristiana, cuya sede estaba radicada en la iglesia de la Anunciación, o lo que es lo mismo, la antigua iglesia de la Compañía de Jesús en Santander. La alegría durará poco, pues el 25 de junio del año 1783, Carlos III, tras consulta del Consejo, resuelve la Real Orden sobre la extinción de cofradías, erigidas sin autorización real ni eclesiástica, aunque apruebe la subsistencia de las aprobadas y de las sacramentales con reforma de algunos de sus excesos. La cosa había comenzado con el expediente abierto en el año 1768 a petición del obispo de Ciudad Rodrigo para solicitar remedio a los excesos que en su diócesis se cometían, al parecer por parte del excesivo número de cofradías existentes en una diócesis muy pequeñita, que viene a ser como la de aquellos desaparecidos pinipón, si se acuerdan los de mi edad, esos muñequitos que había, que tendrían de todo, porque tendrían su muralla, tendrían su castillo, su catedral, su palacio episcopal, pero en realidad esa diócesis es como una parroquia en una ciudad un poquito grande. El dictamen llegó de la mano de mi paisano, el conde de Campomanes, un 22 de febrero de 1769. Se expuso que debía elevarse a norma general para todo el reino, lo solicitado por el obispo de Ciudad Rodrigo, cuya madre, perdónenme, supongo que no saldría muy bien parada en boca de los cofrades del momento, porque la verdad, propuso la extinción de todas las cofradías gremiales según la pragmática de Carlos I, que ya era del año 1552, que prohibía las cofradías llamadas de oficiales. Las demás cofradías también eran condenadas, pero por diferentes razones: por perjudicar los intereses de las parroquias, por sustraerse a la jurisdicción real y de los tributos, por exceso en las cuotas de los cofrades, por el gasto elevado de cera y ciertas comilonas y cuchipandas, y así una larga casuística. Y como ya éramos pocos, apareció Godoy, el malquerido, quien en septiembre del año 1798 da el golpe de gracia a las cofradías cuando se promulga, además, la Real Orden mediante la cual se enajenan a favor de la Hacienda Real todos los bienes, fundos pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y también expósitos, obras pías, patronatos legos, bajo el interés anual del 3%. Lo que se dice
todo un real latrocinio. Todos sabemos que Godoy era muy dado a esto de hacer caja, tanto real como personal, que en esto nada nuevo bajo el sol. Sabemos que por archivos de Santander, en este periodo aquí desaparecen las siguientes cofradías. Verán cuántas: el Repelón, el Santo Cristo, Nuestra Señora de los Remedios, la Concepción, Benditas Ánimas del Purgatorio, Nuestra Señora de la Consolación, San Antonio, Santa Ana, Santa Lucía, Santiago, San Pedro, San Juan, Nuestra Señora del Socorro, la Santa Misericordia, San Simón, Nuestra Señora del Rosario, San Crispín y los Santos Mártires. Bueno, en definitiva, que a finales del siglo XVIII en Santander se dio un auténtico cofradiocausto. Siglo XIX. La tradición procesional no se perderá en el siglo XIX, pero no experimentó, por otra parte, muchas mejoras. Los diferentes conflictos bélicos, como la Guerra de la Independencia contra Napoleón o las fratricidas guerras carlistas, provocarán que poco se pueda invertir en la renovación y mejora o restauración de los pasos santanderinos y sus andas procesionales. A tenor de las intenciones de sustituir algunas imágenes, suponemos su posible avanzado deterioro. En el siglo XIX se constata la existencia de 3 desfiles procesionales en la Semana Santa santanderina: Jueves Santo, Viernes Santo y ahora también la incorporación de otro, el Miércoles Santo, en la Iglesia de la Anunciación, a cargo de la mencionada milicia cristiana. En este caso salían de esta iglesia de la Anunciación y eran recogidos en San Francisco para desfilar en Jueves Santo. A esta procesión se la denominaba el silencio, y es evidente que este nombre le viene por el recogimiento y por el silencio con el que se desarrollaba. Es a principios del siglo XX cuando se va a proceder a la renovación de las viejas tallas ya muy deterioradas. Lamentablemente, muchas de ellas perecerán en el incendio del 20 de diciembre de 1920 de la parroquia de San Francisco, donde se guardaban. Tras la Guerra Civil Española, la Semana Santa santanderina va a experimentar una gran transformación, creándose nuevas cofradías, incorporando nuevos pasos e imágenes. De ahí que la mayoría de estas date apenas de mediados del siglo pasado, y la más antigua de los años 20. El devastador y terrible incendio de la ciudad, acaecido el 15 de febrero del año 1941, que cambió totalmente Santander, tal cual hoy lo conocen, al socaire de ese fuerte temporal que hubo, tampoco es que ayudase a la tarea conservadora de las imágenes sagradas aquí veneradas. Sacar imágenes a la calle era y es un modo de mostrar ad extra lo que se vive ad intra. Es mostrar una fe confesante que se vehicula en relatos compuestos por imágenes tridimensionales que, como dice el dicho y dice bien, en ocasiones valen más que 1000 palabras. En mi querida ciudad de Jerusalén, donde soy guía espiritual de la custodia franciscana de modo ocasional por mis múltiples tareas, el Vía Crucis está en los templos, pero también está en las mismas calles, con sus 14 estaciones que recorremos los peregrinos siempre de modo emocionado desde la Vía Dolorosa, saliendo del convento de la Flagelación, para luego, ya a partir de la 5ª estación, la de Simón de Cirene, enfilar la cuesta que nos lleva al Gólgota, en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro. En esta procesión cotidiana de la Semana Santa jerosolimitana, sí que haría falta un pregonero gritando con megáfono el ya mencionado Favete linguis del pregonero, el guarde en silencio. Y quizás hiciese falta también en ocasiones alguna que otra expresión quizás más castiza, intercalada a modo de complemento coercitivo. En este foro no es prudentemente reproducible esa frase que a veces escuchamos o algún peregrino le suelta a los nativos. Al tiempo, cuando saben que somos de lengua española, hacen sonar la Macarena o la música de moda según la época, aunque hay que decir que los Iglesias Padre e Hijo están en el top todavía, los ponen muchísimo.
Al tiempo escuchamos la cansina cantinela, 1 euro, 1 euro, 1 euro, de los 1000 vendedores de los puestos del zoco, mientras notas las miradas de fastidio de aquellos que, solo si les compras, te regalarán una sonrisa mercadera. En esta procesión entre souvenirs y quincallas, apresurada gente local en dirección a sus faenas y trajines cotidianos y melodías estruendosas, caminamos, sin embargo, los cristianos de todo el mundo, concentrados en recordar y orar la vida de aquel que allí dio la vida por nosotros, para darnos así la vida, esta vez con mayúsculas, la vida eterna. Por eso, y en comparación, que la procesión de Santander y de cada rincón de España es un prodigio de orden, de silencio y devoción, de recato, en comparación con las que organizamos en aquella ciudad 3 veces santa y otras tantas más, bulliciosa. Y no pensemos que fue mejor la procesión original, sino muy al contrario. En aquella primera Semana Santa del mundo y en su procesión hacia la cruz, no se le escatimaron al Señor agravios e insultos y otras terribles e inmerecidas penitencias. En España, los tonos y tenores sacros de nuestras procesiones son, felizmente, muy variados. Desde la Semana Santa andaluza, la de Levante, la castellana y las procesiones norteñas, y de entre las del norte son especiales las cántabras. Santander es eso, especial, y siempre lo ha sido. Dicen que aquí la gente es elegante, no sé, yo ahora, lo que diréis vosotros, o ustedes. Y sale a comprar el pan como para ir de boda, me lo han dicho, voy a la moda. Tal como también dicen que ocurre en mi querido Oviedo. Yo no sé aquí si esto ya continuará o se ha extinguido, porque en Oviedo se ha extinguido, La gente en Oviedo va a comprar el pan desde lo del Decatlón, que no sé si va a comprar el pan o a correr la San Silvestre o a escalar en Annapurna, Es el sportwear, pero con mallas, Quizás también en Santander esto haya cambiado. Es verdad que en el norte somos felizmente diferentes, es verdad. Pero también lo somos para celebrar Semana Santa y nuestras procesiones. El norte en Semana Santa sigue siendo norte, y el norte no es Sevilla, ni tampoco lo pretende ser, con todo el cariño que yo le tengo a Sevilla y a esa Semana Santa maravillosa que ellos tienen. Porque el norte, en el plenilunio de la primavera de cada año, que fecha la Pascua y la Semana Santa, es un norte agreste, lluvioso. Bueno, ahora con el cambio climático igual cambia un poquito, y frío, y mecido por un mar ahito de indómitas galernas cantábricas. El norte es devoción marina envuelta en salitre, es una fe entre peñas y riscos, entre montes y verdes praderas, casi una imagen idílica del precioso Salmo 22, de nuevo en hebreo, Adonai Eroi, lo echar, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas, en verdes praderas me hace recostar. El norte, en definitiva, es, pues, eso, distinto. Aquí el sentimiento no se exterioriza tanto, ni se cantan las saetas andaluzas, salvo quizás en algún esporádico guiño que haga plegarse al mapa ibérico solo por un momento, para coincidir geográficamente con aquellas cálidas tierras sureñas. El norte es nobleza austera y sosegada, es sentimiento con olor a tierra húmeda, peñas arriba, a brisa marina y a salmuera. En los pasos procesionales santanderinos, el oro que más luce es el del alma devocional tan de esta tierra cántabra, que no da vivas a la Virgen Macarena, sino que abraza con la mirada a su angustia dolorosa que pasa como alma madre en pena. En el norte quizás no tengamos eso que llaman el duende andaluz. No, pues no lo tenemos. Pero tenemos una palabra recia y sobria que expresa la fe en términos claros y concisos, sin requiebros excesivos. En el norte no tenemos revirás ni levantás. Tenemos giros y alzados de paso. No le decimos guapa a la soledad, no porque no nos lo parezca ni sea adecuado, sino porque es en el corazón y en silencio que pensamos que muy guapa ha de ser la madre de aquel que nos ha salvado.
En el norte la fe nos empapa el corazón como el orvallo empapa la tierra. Suavemente, sin prisa, pero sin pausa, de modo contenido y al tiempo contundente. En el norte no miramos al Guadalquivir, miramos al mar Cantábrico, donde se refleja el cielo gris como aquel mar de Galilea reflejó en su día el rostro del Hijo más amado. En el norte somos, en definitiva, de menos aspavientos. La Semana Santa de Santander es una cita con la tradición, con el arte, con la fe y con la cultura, que aunan fuerzas a un tiempo para ofrecer a los locales y visitantes momentos de especial reflexión y, por qué no decirlo, también de no poca belleza y admiración. Todo contribuye a ello: la música sacra, el aroma del incienso, las oraciones musitadas, para crear una experiencia única de trascendencia y vivencia espiritual. Enhorabuena, hermanos cofrades y todos aquellos que hacéis posible, año tras año, la pervivencia de la preciosa Semana Santa santanderina. Dios os premiará vuestra labor impagable de ser guardianes de una larga memoria devocional colmada y agradecida. Apenas una semana después del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemora en una raquítica fecha de calendario, también yo quisiera aquí y ahora ofrecer un saludo y un agradecimiento muy especial a aquellas mujeres que estáis empeñadas en ser fieles sucesoras de aquellas otras santas mujeres que nunca abandonaron al Señor, ni siquiera en los peores momentos, y que tanto trabajáis para que esta Semana Santa en la calle sea un éxito año tras año. La Iglesia os reconoce el papel que en ella tenéis por pleno derecho, que no por cuotas, porque sin la mujer la Iglesia no podría ser sino un triste remedo. Al fin y al cabo, la Iglesia es femenina. Y recordemos que es el orgullo de nuestra raza, también es para nosotros una mujer, María, Madre de Cristo, que es Dios y por ello Madre nuestra. Un día yo, recién llegado de Roma, con mucha teología en la cabeza, unas parroquitas de unas montañas de Asturias, en el centro, que es un parque temático de Asturias profunda, pero muy cerquita del aeropuerto. Y yo preguntaba, ¿qué sería de las mujeres? ¿Qué sería? ¿Qué quedaría en la iglesia si no fuesen las mujeres? Y una mujer se lo tomó literal y dijo, Tino, el banco, los bancos, quedarían los bancos, porque eran 13 mujeres, ¿eh? En el pueblo eran 14 y un señor que no iba porque estaba enfermito, iban todas a misa, las 13. Y por eso, si faltasen las mujeres, allí quedarían los bancos como en tantas parroquias. Y si no me permiten, cambio un poco de registro y quisiera regalarles algunos de los recuerdos indelebles e íntimos del niño que un día fui, sobre la Semana Santa y que han hecho de mí el hombre y sacerdote que hoy les habla. Esos recuerdos están relacionados también con una mujer, mi abuelita, María de la Granda, una matrona asturiana que tenía unos preciosos ojos grises azulados de color acero inolvidable. Mi primera procesión de Semana Santa la viví yo en Avilés, que posee unas procesiones pues muy similares a estas santanderinas. Quizás tengan a lo mejor menos tradición. Estos recuerdos míos, que tengo aún tan vívidos y presentes, son de las primeras impresiones religiosas del tiempo de mi niñez. Iba de la mano de mi abuela y recuerdo que hacía frío. Había llovido aquella mañana, pero a la tarde cesó la lluvia. Mi madrina Carmina, porque en Asturias las Cármenes son todas Carminas, con nuestros diminutivos, vivía en Éviles y nos invitó a ver las procesiones desde sus balcones. Yo siempre fui un poquito como la mascota de mi abuelita María de la Granda, una mujer norteña en su recia devoción que me enseñó mis primeras oraciones y de la que yo siempre que podía no me separaba. Hay abuelitos aquí presentes. No sé si sabéis qué importante es la palabra susurrada en los oídos de vuestros nietos, palabras que con los años se convierten para nosotros en el más precioso de los legados. Con 5 o 6 años yo dormía con mi abuelita y antes de dormirnos me enseñaba fábulas de samaniego, preciosas poesías que recordaba,
mucha historia sagrada, algunas canciones de misa y también rezábamos el Santo Rosario con letanías lauretanas y en latín y muchas otras oraciones, algunas muy añejas, muy antiguas. Yo diría que mi abuela, utilizando términos de hoy día, para mí era mejor que el YouTube, el TikTok, el Facebook, el Instagram, X y toda la vida y por haber, porque mi abuela con sus historias llenó mi infancia de magia y de fe, esa fe que ahora profeso también como adulto. Me acuerdo de una oración en especial que me enseñó y que hablaba de los acerbos dolores de nuestra madre durante la pasión. Yo era un niño muy curioso, un poco especial, muy preguntón. Tenía siempre a mis padres al borde del colapso nervioso, por no decir del suicidio, sinceramente. Un niño que dirían de especiales o altas capacidades, entonces éramos raros, nada más que eso, ¿eh? Y con 5 años, claro, yo recuerdo que preguntaba a mi padre cosas como, por ejemplo, ¿dónde estaba ese órgano de los acerbos que tanto dolía? Mi padre, cuando yo dije aquello tan raro, miró a mi madre y le dijo, ¿lo ves, Josefina? Eso todo es tu madre, que nos tiene al niño fanatizado. A mi padre le preguntaba, por ejemplo, con 6 años, cosas sobre el concepto y la idea de infinito, si el cielo era una materia física o un estado del alma. Bueno, también le preguntaba si había gatos en la luna, que también era normal para otras cosas, Un día, sentado a las rodillas de mi abuela, en la iglesia de mi pueblo, nunca lo olvidaré. Ella me contaba la historia sagrada, de aquel Cristo que me tenía fascinado. Yo era pequeñito y le tenía un poco de miedo porque era un señor colgado, con barba, macilento, y bueno, yo era pequeñito y no sabía aquel hombre que le habían hecho. Y entonces mi abuela me contó lo siguiente. Me dijo que aquel Cristo estaba en la cruz porque nosotros lo habíamos matado. Yo cuando escuché lo del inclusivo nosotros, creo que entré en shock. Y creo que fue así porque yo que hablaba por los codos, bueno, ya aún hablo, pues dice mi padre que estuve toda la tarde como callado aquel domingo. Tenía una gana muy grande de volver de nuevo a la parroquia. Así que el domingo siguiente fui a la parroquia con mi abuelita de nuevo de su mano. Le dije, abuelita, un momentito, abuelita, que voy yo a hablar con Cristo y vengo ahora, Mi abuela decía, ¿pero a dónde vas? Yo, abuelita, un momentito, que voy yo. Iba yo hecho un marcino pan y vino, me acuerdo, un poquito así con el corazón que me latía porque me daba miedo aquel señor, que lo quería mucho, pero ahí estaba colgado. Y me acuerdo que lo miré y le dije, que sepas, Señor, que yo, en lo de tu horrible asesinato, nada, pero nada he tenido que ver, Te lo juro que yo ahí no metí baza para nada. Mi abuela me miraba y decía, ¿qué este niño qué estará haciendo, Me preguntó mi abuelita, ¿qué decías? Digo, nada, abuelita. Le decía a Jesúsín, a mi amigo, que yo, en lo de su muerte, porque tú me dijiste que nosotros, no, yo ahí no tuve nada que ver, Mi abuela, me acuerdo que se le caía una lágrima y yo pensaba que había dicho algo malo o que no era correcto, que le había entristecido y me acarició la carita. Y creo que desde entonces sellamos como una amistad especial, religiosa, mi abuela y yo, ya para siempre. Fui agarrado de su mano, de mi abuela, que vi pasar de nuevo en esa primera santa que yo puedo recordar. Desde ese balcón avilesino, aquel Cristo no era el mismo de mi pueblo, pero era muy parecido y aún mayor. Y estaba tan lleno de llagas que me asustó aún más contemplarlo. Tras él iba el paso de la Virgen de la Soledad, de Sabugo, con su negro manto, su expresión dolorida, entre cirios encendidos que parecían brillar de un modo especial bajo la luz mortecina de las farolas de aquel tiempo. Los pasos eran acompañados de aquella música sacra tan maravillosa que tocaba la banda municipal, y entonces llegó a mi olfato ese penetrante y dulce olor del incienso, que huele también de Semana Santa. Recuerdo que en aquel momento la vista, el olfato, el oído y el corazón de aquel niño contribuyeron a la vez todos a la par a suscitar en mí una emoción que con 5 años yo no podía identificar. Era una impresión de belleza, de alegría y de tristeza a la vez, de grandeza estética y sensorial que me superaba y no entendía, pero que me hizo acabar rompiendo en un silencioso llanto. Mi abuelita, al ver mis lágrimas, entendió perfectamente, porque ella me conocía muy bien. Y al ver mis lágrimas, sabiendo que yo era su nieto preferido, selló conmigo esa, digamos, complicidad religiosa que me duró hasta su muerte
cuando yo acababa de cumplir los 13 años. Hace 2 años fui el pregonero también de aquella Virgen de la Soledad en la parroquia central más importante de Avilés, Santo Tomás de Cantorberi, del barrio de Sabugo. Y aquel niño emocionado seguía presente en mi palabra y en mi alocución, como hoy también lo está ante ustedes. Abuelita, besos al cielo. Qué contenta estarás de saber que aquel nieto tuyo, que de niño hablaba con Cristo, hoy día sigue hablándole al oído. Y además que ahora, además de ser su mejor amigo, es también su esposo. Y lo sostiene en cada Eucaristía, en sus manos, para los hermanos cristianos. Me cuesta no llorar, pero lo he conseguido. Y ahora cierro ya este capítulo tan personal y ya entramos en la recta final de este pregón. Este año 2024 contamos además con otra efeméride muy especial, porque estamos de centenario del Cristo emotivo y yacente que protagoniza este año también el cartel de la Semana Santa, obra del escultor sevillano, si me equivoco, Lorenzo, podemos decir Coullaut, pero el padre era francés, será Couillot, pero es igual, decimos Coullaut, españolizándolo, Valera, y que procesiona con la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis Gonzaga. Lo he dicho todo sin atragantarme, lo he hecho bien, ¿verdad? Las imágenes de los escultores cántabros, también como sabemos, son muy apreciadas y cuentan con una gran valoración en el panorama escultórico español. Ciertamente la historia y sus desgracias y sus vicisitudes, como ya hemos contado, no contribuyeron en su devenir a la conservación de los antiguos pasos santanderinos, entre ellas los incendios ya aludidos y el gran incendio del año 1941. Pero las imágenes que estos días próximos procesionarán por las calles de Santander son aquellas imágenes que ya permanecen en la retina memorial de los creyentes santanderinos de modo imborrable. Estos pasos cuentan una historia bíblica neotestamentaria protagonista de la Semana Santa, cada uno en su temática, la propia del momento de la pasión relatado, un diorama bíblico a tamaño natural por las calles de la ciudad. Santander se volverá Jerusalén durante estos próximos días. Esa ciudad protegida por el monte Scopus y el monte de los Olivos, que yo tanto amo porque en ella me formé y porque allí dio la vida por nosotros, nuestro amor y nuestra esperanza. Allí, como dije también antes, soy felizmente, y no todo el tiempo que me piden, ni tanto como yo quisiera, guía de la custodia franciscana, mostrándole a los peregrinos el amor que allí fue derramado por nosotros. En la Vía Dolorosa, en Getsemaní, en el cenáculo y en el mismo monte del Gólgota, donde tantas veces he estado y hasta un día, una noche, he dormido. Bueno, dormido no, porque no pude dormir de la emoción. Me quedé allí, porque se puede quedar uno de noche, yo allí vivía. Me pasé la noche junto a la cruz del Señor en un momento inolvidable. Decía entonces mi obispo, Carlos Osoro, aprovecha, Tino, y estate allí una semana cuando puedas, porque después cuando vuelvas no podrás, porque estarás en las parroquias, ¿eh? Y ahora, evidentemente, después de aquello, nunca más he podido volver, ni puedo volver, ni he de volver en Semana Santa, porque también en mis pequeñas parroquias de Asturias se vuelven Jerusalén durante esos días. Allí también, en aquel monte de los Olivos, está también nuestra historia, porque cuando aquí salen los pasos, a las espaldas, o empujados, que es lo más típico aquí, van también las emociones de los santanderinos, la historia devocional de este pueblo, 5 siglos de tradición y fe viva, una fe que sale a la calle para acompañar los pasos de las diferentes cofradías, y con ellas sale también la expresión más bella de la espiritualidad de un pueblo que, al igual que en los orígenes, no olvida porque no puede, no olvida porque recuerda, no olvida porque este pueblo de Santander no quiere ni puede olvidar. Y para recordarlo sale cada año
perdóneme si no enumero todas, si me equivoco, la procesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en la Vía Dolorosa. Sale la esperanza y la procesión del perdón y del silencio. Sale la Santa Veracruz y Pasión del Señor. Sale la del Santísimo Cristo de la Paz y la procesión general del Santo Entierro. Sale la procesión de la Soledad y la procesión del Resucitado. Sale el Cristo resucitado y la Virgen Inmaculada Gloriosa, que se abrazan en la plaza con la emoción alegre y festiva de la Pascua cristiana. Y el final es el principio, pues al encontrarse la Madre con su Hijo resucitado, en una escena apócrifa que no aparece en los Evangelios, se cumple aquella misma esperanza que la Madre esperaba, la de la resurrección de su Hijo, que es el centro de nuestra existencia cristiana. Lo que no contó el Evangelio lo suplió la religiosidad popular con estos encuentros maravillosos llenos de alegría pascual. Una madre en el mundo judío no podía ser testigo en favor del Hijo, por eso no se incluyó esta escena en ninguno de los evangelios canónicos. Curiosamente, la Capilla Católica Mayor del Santo Sepulcro de Jerusalén, bajo el dominio de la Custodia Franciscana de Tierra Santa, una de las 5 capillas que tenemos allí, está dedicada a esta escena de la aparición de Cristo a su Santa Madre después de resucitado. Las otras capillas católicas son la capilla del despojo de las vestiduras, en el lado derecho del Calvario, la capilla de Santa María Magdalena, justo al lado del Santo Sepulcro, y la capilla de los Cruzados, a la que se accede por la sacristía franciscana. Ya termino. Quisiera terminar mis palabras volviendo a agradecer el inmenso honor, que es un inmenso honor, estoy muy contento, me siento muy agradecido, de dirigirles hoy este pregón. A los que me han elegido, también desearía hacerlo también con una composición muy sencillita. A mí, el Cristo yacente de Santander me da mucha devoción. Copié en una estampita y lo imprimí y lo tuve delante de mí, mis oraciones cotidianas. Y bueno, pues me salió algo así un poco ripioso, ¿no? Pero es una composición, una poesía, con la que yo quisiera terminar dedicándola a mi Cristo yacente de Santander. Saliste de diestras manos, que hicieron de unas maderas una oración viviente, aunque muerto te esculpieran. Los ojos entrecerrados y la boca un poco abierta, en ese último suspiro que dejo a la muerte muerta, la lanzada en el costado, las santas manos llagadas que invitan a darte un beso como tu madre te daba. Te sacan de la ciudad, aquella que tanto querías, te clavan a un cruel madero para ver cómo sufrías. Allí moriste en la cruz. Eran las 3 de la tarde. Allí lloraba tu madre y el joven a quien la entregaste. A ti, madre dolorosa, te pusieron a tu hijo en brazos, no como ocurrió en Belén, en aquel oscuro establo. Allí todo fue alegría, aquí todo es pena y llanto. En brazos tienes al niño, ahora muerto y ya inmolado. Allí bajo aquella cruz llorábamos todos nosotros y el pueblo de Santander junto a los otros devotos. Un pueblo que te venera y te saca en procesión y que se resiste a olvidar tu dolorosa pasión. Porque esta iglesia peregrina que palpita en Santander es la que cada Semana Santa suspira por volverte a ver. Te portó, Señor, ya muerto, un tal José de Arimatea, yacente fuiste a la tumba en un sepulcro de piedra. Nicodemo compró especias, las mujeres te lloraron, y aquella tarde terrible, ni los perros ya ladraron. El mundo se hizo silencio, todo se volvió tinieblas. Cuando el sol se quedó dentro, la oscuridad salió fuera. Y la luz ya no fue luz hasta que tú mismo volvieras. Cómo envidio yo esa almohada,
en la que se esparce tu pelo y reposa la cabeza del Hijo de un Padre del cielo. Ese cielo que, Señor, tú nos tienes prometido y que un día ansiamos todos poder compartir contigo. Este año, cuando salgas y te carguen tus paisanos, recuerda que junto a ellos te porta este cura asturiano. Tenme, Señor, muy presente en tu postrero suspiro, hasta el día en que en tus brazos yo también te entregue el mío. Y recuerda, Cristo mío, que si siempre para mí tú fuiste mi Cristo marino, desde esta misma tarde serás de un modo especial mi Cristo santanderino. He dicho.